Caminas entre la gente, pero nadie te ve. Noches, según la hora en que nos escuchéis, en La Barandilla y Radio Diversidad, en este espacio Estamos a Tiempo, que además creo que conecta muy bien con esta última entrevista del año, del curso, que se va a referir ni más ni menos que al viaje apostólico de León XIV a España. Y viene muy bien lo de Estamos a Tiempo, porque creo que para la Iglesia española, para los católicos españoles, pero también yo diría que para la población española en general, la visita de León XIV ha sido un momento fuerte. Y como momento fuerte, indudablemente, pues siempre implica una llamada a determinados cambios, a determinadas modificaciones, a determinados reflexiones para pues valorar el nuevo momento que vivimos todos en el mundo y en concreto también en nuestro país. Y tenemos la suerte de tener como interlocutor hoy a una persona muy cercana a León XIV, muy cercana a Robert Prevost. Es Ángel Camino Lamelas. Bueno, no sé si está bien que le tutee porque es don Ángel Camino Lamelas, vicario episcopal en la Archidiócesis de Madrid, responsable de la Vicaría Octava, es agustino, fue compañero de estudios y amigo de Robert Prevost, y ahora pues creo que los agustinos están viviendo también un momento muy fuerte con el pontificado de León XIV. Bueno, Ángel, muy buenos días, muchas gracias. Quiero que mis oyentes sepan que eres una persona encantadora, cercana, y que podemos hablar contigo de todo con tranquilidad, incluso en cosas que pueda haber más o menos coincidencia, pero esencialmente la hay. Entonces, lo primero que te quería preguntar para empezar a remover un poco este momento histórico es tu vivencia personal de la visita de Robert Prevost de León XIV a España y muy especialmente a Madrid, donde tú además tienes altas responsabilidades. Muy buenos días, Ricardo y oyentes. Efectivamente, me puedes tutear con toda franqueza porque somos muy buenos amigos, ¿no? Bueno, la experiencia con el Papa León ha sido extraordinaria, inolvidable. Yo tengo que tener ahora mucho cuidado en emplear los adjetivos porque si solamente fuesen elogios, pues cogíamos ahora el diccionario de la Academia Española y entonces a ver todos los elogios habidos y por haber que se pueden dirigir a una persona. No sería eso, porque eso sería mentir si no lo sientes. Y claro, la entrevista me la haces a mí y por tanto no se la haces a otro. Entonces yo tengo que hablarte por mí. Y habrá personas que digan, oye, pues esto que dice Ángel es exagerado. Bueno, pues gracias a Dios vivimos en una sociedad donde nos respetamos, aunque las ideas sean distintas. Entonces yo expreso mi idea. Para mí ha sido un momento inolvidable en la vida. ¿Por qué? Porque hasta hace un año o 2 años, Roberto Prevost era mi amigo. O sea, paseábamos por Roma, hablábamos, nos carceábamos. Y era Roberto. Ahora es un señor vestido de blanco. Ha dejado de ser Roberto. Ahora es León XIV. Y esto a mí me emociona, me impone. Pensar que todo un amigo de toda la vida, un agustino, que haya llegado a la cátedra de Pedro, pues lógicamente eso no te deja indiferente. Pero después, desde que ha pisado Madrid hasta que se ha despedido, es que ha sido una novedad permanente. O sea, no es que yo haya quedado compungido, mira, es que está aquí, está el Papa y lógicamente yo ahora me tengo que emocionar. No, no, es que sus palabras me emocionaban permanentemente, me llevaban a otro ámbito,
Y menos mal que tenemos sus escritos. Es decir, ahora es imposible recordar todo lo que ha dicho él. Yo creo que tenemos tarea para todo este verano. Y yo uno de los propósitos que tengo es repasarme uno a uno todos los documentos, todos los discursos. Ahora, me preguntas, ¿qué ha supuesto para mí? Pues una auténtica renovación Bueno, interior, profunda. Es decir, yo no tengo que elogiar simplemente al Papa, sino vivir lo que él ha dicho. Yo quiero imitar más a Jesucristo. Quiero poner a Jesucristo en el centro. Quiero poner a la persona de la cual él ha hablado tanto, quiero poner a la persona en el centro de mi vida. Quiero ser un promotor de unidad, quiero ser un promotor de la paz. A mí me ha removido. Y así podía empezar yo diciéndote que para mí ha sido una alegría inmensa, incontenible. Me he tenido que contener. Hombre, ha habido momentos especiales a lo largo que ya iremos viendo a lo largo de esta entrevista. eso es. Desde los momentos generales a los momentos en que he podido estar con él, y entonces, claro, pues es completamente distinto, ¿no? Precisamente por esa cercanía personal tuya, pero también porque estás en una función donde eso incide de manera decisiva, te hemos traído aquí, pero con la confianza de un amigo, sobre todo que nos va a contar las cosas como él las ve, y nosotros aquí vamos sobre todo a compartir tu experiencia. Entonces, haciendo ahora un pequeño esfuerzo de objetividad, que no es fácil con todo lo que ha habido, ¿qué destacarías tú más de la estancia de León XIV en España y, si quieres, en concreto en Madrid? Bueno, yo destacaría que León XIV, de alguna manera, era un tanto desconocido. Se le ha ido conociendo, ¿no? Pero es que ha llegado aquí y ha ido de menos a más en el sentido de cómo el pueblo ha salido a la calle, ha sido una invasión. Yo destacaría la conexión tan grande que ha habido entre el Papa y el pueblo de Dios. Yo suelo decir que las cuestiones hoy día religiosas, las cuestiones de Dios, hoy no venden. Hoy lo que vende, pues es el cine, es el fútbol, es la economía, pero no precisamente las cuestiones religiosas, aunque veamos que está habiendo un despunte en el tema religioso. Entonces, yo destacaría la auténtica conexión que ha habido entre el Papa y todos los ámbitos: jóvenes, familias, sacerdotes, obispos, políticos, ecónomos, cultura. Es que ha sido absolutamente todo. Es que ha abordado, es que no podamos, o sea, alguien me podrá decir, oye Ángel, vale, a cosas negativas. Pues mira, lo siento mucho, las encontraré dentro de a lo mejor de algunos meses cuando empiece a revisar, pero yo hoy por hoy no lo encuentro. Es decir, yo he visto como una bocanada de aire fresco, de Espíritu Santo, que ha invadido a toda la sociedad, y por tanto yo destaco, como te voy a decir, en primer lugar, que nos ha puesto a Cristo en el centro de todos sus discursos, y por tanto la gente está de alguna manera removida, ha puesto el Evangelio, pero asociado inmediatamente al hombre, a la persona, al pobre, al necesitado, a la comunidad. Esto destacaría. Bueno, pues dentro de ese contexto, ¿qué valoración harías de los eventos más estrictamente religiosos, como fue la vigilia de la Plaza de Lima, como fue la misa de Cibeles y la procesión del Corpus? Eh, claro, al ser acciones tan multitudinarias, parece que se puede perder un poco la puridad de la experiencia religiosa. ¿Qué te parece? ¿Cómo han resultado? Yo creo que han resultado muy bien todos los eventos. Yo me acuerdo, por ejemplo,
en la Plaza de Lima con todos esos casi 500.000 jóvenes que estaban allí, ¿no? Entonces, ahí el Papa ha dejado un mensaje muy claro poniendo de relieve todo el tema de la dignidad humana, el diálogo, la responsabilidad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que del encuentro en Lima, yo he destacado cuando oyéndole a él hablar y con una fuerza muy tremenda, a él, pues la centralidad de Jesucristo y llega un momento en que habla del silencio. A mí aquello me impactó muchísimo. Habló del silencio. Y cuando estuvo con nosotros, con los agustinos, lo volvió a repetir. ¿Por qué? Porque algo típico de los agustinos es la interioridad. Entonces dice, encontrar al Dios que hay dentro de cada uno. Entonces, esa capacidad que nos invitó realmente a descubrir a Jesucristo, a poner a Jesucristo en el centro. Nos invitó a los jóvenes a tomar la palabra de Dios, el Evangelio, ponerlo en el centro de su vida, ser conscientes de que solos no se puede ir y que hay que buscar la comunidad y que la comunidad realmente es la que salva y la comunidad va adelante. Muy bien, Pero Ángel. justamente al mismo tiempo que hablo del encuentro de los jóvenes, yo no quiero dejar pasar el encuentro con el Parlamento español, Sí, con los ahora te políticos. pregunto sobre eso, ahora te pregunto. Ah, Antes quería preguntarte algo más interno de vuestro trabajo eclesial. Una visita como esta para la Iglesia de Madrid ha tenido que suponer internamente un gran esfuerzo, un gran trabajo. ¿Cómo valoras tú esa preparación que habéis tenido durante bastante tiempo? Ya cuando hablamos en el mes de diciembre en la conferencia del Centro Asturiano, donde tú ya nos diste un poco la novedad de que el Papa venía seguro este año y tal. Bueno, ya estabais preparados, ya tenéis la cabeza, pues, ¿cómo ha sido esa preparación? vamos a ver, Ricardo, tú dices que hemos tenido bastante tiempo. Yo no diría bastante tiempo, ¿eh? Hemos tenido tiempo. O sea, sí que tuvimos bastante tiempo con la preparación de la JMJ, ¿eh? Pero Sí, para esto, es decir, hay que los oyentes sean conscientes de que en el mes de septiembre el Papa se encuentra con el cardenal Cobo y le hace ver su deseo de ir a España. Menos mal que lo cogió al vuelo el cardenal Cobo y dijo inmediatamente. Por tanto, a partir de septiembre del año pasado es cuando se empezó toda esta preparación. Llega él. Y entonces, a mí lo que me ha admirado, y esto quiero hacer llegar, ojalá me entiendan todos los que me estén escuchando, es que yo he sido el primer sorprendido. El primer sorprendido, a lo mejor ahora voy más despacio en algunas expresiones, cuando haga estos silencios, no es porque me he quedado en blanco, sino porque quiero que la gente capte el silencio y capte la profundidad de lo que digo. Bien, sí, muy bien. yo quedo, y aquí ya viene en chile, quedo impactado, y esto ha sido una obra del Espíritu Santo. Como una vez que se forma la primera comisión, es decir, los responsables, automáticamente se pone en marcha la maquinaria. ¿Qué maquinaria? Se piden voluntarios y se pidieron a ver si fuéramos capaces de conseguir 10.000 voluntarios en Madrid. Se consiguieron 18.000 y hubo que parar y hubo que decir basta. Hombre, eso impone, eso impone. Algo está ocurriendo aquí. Segundo, oye, la cantidad de voluntarios profesionales, personas hechas y derechas, que han dedicado todas sus horas y toda su imaginación a trabajar, a poner en marcha todo este montaje. Donde, y aquí viene otra palabra que yo quisiera
que fuese una palabra en oro, donde la mayoría de las personas que han trabajado son laicos. Son laicos. O sea, yo me quedo asombrado de una iglesia fresca, de una iglesia potente. Es decir, si hubiésemos sido curas, los curas también hemos trabajado, pero los que más han trabajado han sido los laicos que han estado en distintas tareas y cómo se han organizado entre ellos para poner en marcha las distintas áreas. Por tanto, es un momento para dar gracias al cielo, dar gracias al Espíritu Santo por el laicado que tenemos en Madrid, cómo han respondido. Absolutamente todos. Hemos quedado impactados. Como se suele decir, por donde pisan estos voluntarios, habría que besar. Es que han estado horas y horas y horas sin cobrar un duro. Entonces, ya no solamente nos quedamos asustados de qué bien han sido levantadas estos grandes escenarios que han sido preciosos, sino también, realmente todo lo demás, cómo se ha comportado también, esto hay que decirlo, la sociedad civil y la sociedad política. Es decir, también ha habido una conexión extraordinaria a la hora de la preparación con el gobierno de la nación, con el gobierno autonómico, con el gobierno municipal y con la Iglesia. Ha habido una conexión perfecta en este caso. Por tanto, yo pongo un sobresaliente, un summa cum laude a toda la preparación. Ha habido sus fallos. Vale, pues para eso está. Oye, va a haber una evaluación y se va a ver evaluación para que en lo sucesivo las cosas negativas que ha habido no ocurran. Perfecto. Adelante. Y esa participación voluntaria que has indicado con tanta energía, con tanta fuerza, también luego se amplió en las calles, en los actos, con la presencia en las actividades de muchísimos creyentes, incluso yo creo que de mucha gente no creyente, que quería escuchar al Papa. O sea, las personas que se han lanzado a la calle han sido todos. Han sido todos, porque han ido creyentes y no creyentes. Y dentro de los creyentes, pues lo como se suele decir, mucha gente no practicante que tiene la fe, pero que muchas veces está como aletargada. Y entonces esta gente ha salido, unos y otros. Por tanto, para mí, una de las cosas fundamentales de esta visita ha sido la auténtica riada de personas. Y yo quedaba asustado. Digo, pero bueno, toda esta gente, ¿de dónde sale? Y con tanto tiempo de espera. Y pasando el papamóvil, y personas, y personas, y personas. Y las personas presentándose a los niños. O sea que ha sido una cosa, yo creo que en esta visita del Papa, yo pongo de relieve, podrían haber más cosas, ¿no? Pero pongo de relieve la figura del Papa y la gente, el ¿Y mundo, cómo la valoras sociedad. el interés de los actos sociales como el que hubo en el Palacio de los Deportes, también en el Bernabéu? ¿Qué interés le ves a estas actividades? Bueno, pues el interés, lógicamente, han sido, pues como no eran actividades al aire libre, sino que eran ya en lugares cerrados, pues lógicamente ahí se ha acudido mediante invitación. Pero claro, es que se han agotado todas las invitaciones. Es que Claro, se han agotado todas. Y han sido de una altura realmente increíble. Es decir, en el Movistar Arena, que se hayan dado cita ahí todos estos aspectos de la cultura, eso es de una altura tremenda. Tanto a nivel, las personas que hablaron, que eran personas realmente de una gran profesionalidad. ¿Cómo hablaron también ellos antes de que hablase el Papa? Tanto, ha sido como una cristianización de la cultura, de la música, del arte, de la economía. Es decir, ahora todo esto hay que revisarlo, pero hay que aplaudir a las personas que lo han preparado, que han sido personas de altura, y otros muchos que quisieran haber estado ahí, no voy a decir nombres,
pero que querían haber estado personas famosísimas. Muy bien, y antes del corte publicitario, háblanos de ese discurso del Papa en el Parlamento. A ver, Bueno, cómo... yo quedé muy impactado, ¿eh? Yo quedé muy, bueno, o sea, pero por los frutos lo conoceréis. ¿Dónde se ha visto un discurso con 7 minutos de aplausos? Eso habla por sí mismo. Yo siempre digo, la gente cuando aplaude es por algo, ¿eh? Si no, no, ¿eh? Hoy día una de las cosas más importantes es la libertad del hombre. Y la persona sabe de sobra cuando tiene que aplaudir, cuando tiene que ponerse de pie. Hoy día ya no es porque me lo digan. ¿Eh? Entonces, yo destacaría fundamentalmente de ese discurso 6 puntos, 6 que me han llamado mucho la atención. En primer lugar, el llamamiento que ha hecho el Papa al diálogo y contra la polarización política. Y por tanto, en ese discurso, el Papa criticó la confrontación constante entre adversarios políticos y pidió un debate público basado en el respeto. ¿Mm? Por tanto, esta fue una primera cosa que a mí me llamó mucho la atención. Señaló que la discrepancia no debe convertirse en humillación ni en desprecio. Saber discrepar no pasa nada. En segundo lugar, me llamó mucho la atención que después lo hizo en Canarias, pero lo hizo también en el Parlamento, la defensa de los inmigrantes. Ahí es donde el Papa tuvo claro. Rechazó la discriminación y las políticas de exclusión hacia los inmigrantes, defendiendo la acogida digna, la integración y la búsqueda de soluciones a las causas que provocan la migración, como la pobreza y los conflictos. Es decir, hay que buscar medios políticos, humanos, para resolver el tema de los inmigrantes. En tercer lugar, y esto lo he repetido yo en muchas ocasiones, como el Papa en el Parlamento, la centralidad de la dignidad humana. La centralidad de la persona. Insistió por activa y por pasiva en que las decisiones políticas y legislativas deben estar guiadas por el respeto a la persona humana y no únicamente por las mayorías circunstanciales o intereses políticos. No, no. Es decir, aquí lo que vale es la persona y que la gente lo tenga cuando se legisle permanentemente presente. En varias ocasiones, y yo siento que esto lógicamente a más de uno le tuvo que escocer, y a lo mejor pues esto le hizo no aplaudir del todo. Y fue la defensa de la vida. Reafirmó la posición tradicional de la Iglesia contra el aborto y la eutanasia, afirmando que toda vida humana debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. Esto que se sabe permanentemente, el Papa tuvo también el valor, pero no el valor, es que le salió espontáneo, es que era lo que tiene que decir. En quinto lugar, me gustó mucho, que eso ya lo viene haciendo desde el principio, el mensaje de paz y la crítica al rearme. Y por tanto, advirtió que las guerras representan un fracaso y la preocupación por el aumento del gasto militar y el rearme en diversas regiones, incluida Europa. Y por tanto, defendió el diálogo, el respeto al derecho internacional, por supuesto, como bases de la seguridad. Tanto me alegró muchísimo de cómo hizo una apuesta por la paz abiertamente. Las dos palabras que él citó cuando salió al balcón el día
de su pontificado fue la paz, la palabra paz y unidad. Y finalmente, también me agradó mucho en el discurso al Parlamento la educación, la familia y la libertad religiosa. Por lo tanto, el derecho de los padres a elegir una educación de sus hijos, el valor de la familia y la protección de la libertad religiosa. Y para mí, una frase que realmente me llamó mucho la atención y que podía resumir todo el discurso que hizo en el Parlamento fue: la política debe estar al servicio de la dignidad humana, fomentar el diálogo en lugar de la confrontación y proteger especialmente a los más vulnerables. Estas tres frases a mí me han parecido lapidarias y por tanto termino diciendo que ha sido un discurso de muchísima altura. No es un discurso para meapilas. Se ha puesto a la altura de los parlamentarios. Ha sido donde se ha cuidado el lenguaje, se ha cuidado las formas, se ha cuidado no herir a nadie, se ha cuidado la profundidad y ha hablado en clave religiosa. Más no puedo decir. Bueno, un gran discurso, sin duda, que marcará época. Vamos al momento de publicidad muy rápido, Tony. El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91 813 64 57 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radiodiversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91 813 64 57. Bueno, pues vamos a entrar, Ángel, en la recta final de la entrevista. Y hay algo que me interesa muchísimo y es la entrada a saco del Papa en los temas sociales a fondo, sin rubor, sin alejamientos de ningún tipo. Por ejemplo, ¿cómo has vivido el encuentro en el local de Cáritas de Carabanchel? Bueno, ahí cuando fui a Cedia, pues no cabe duda que fue un momento elegido por él mismo. Es decir, no es que se lo hayan dicho, sino que él pidió que se buscara el lugar donde, o sea, de todos los sitios que hubiera en Madrid, uno donde hubiera auténticas necesidades. Y entonces el Papa eligió Cedia, que es el lugar donde están los pobres. 300, o sea, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y me impresionó mucho cuando él dice, escuchando a la gente que habló, y dice: vuestros testimonios nos abren una ventana a un panorama inmenso, poblado por un sinfín de madres, como Niurka, de niños, niñas, mujeres, tantas personas, tantos hermanos. Y la comparación que hizo con el Evangelio no es forzada, porque las historias que se contaban, continuaba el Papa, eran cosas que hacían referencia al Evangelio y que hacían referencia a Jesús. Las palabras de Jesús, decía él, son una invitación a cultivar un corazón sensible ante las necesidades de los demás. Y él dijo: quiero subrayar un último aspecto del Señor. Y dijo:
en efecto, es también una llamada a mirar a los que sufren, mirar a los ojos y ayudar concretamente a los hermanos necesitados. Hay que mirar a los ojos. Los que aman de verdad no se limitan a dar algo, sino a darse. Escuchan, dialogan, comprenden. Por tanto, a mí aquel discurso me gustó muchísimo porque puso de relieve al vulnerable, al último, al necesitado. Fue una experiencia muy buena la del Papa en Cedia. Extraordinaria. Bueno, vamos a cambiar de onda. Y es que después del discurso del Congreso, el Papa se reunió con la Conferencia Episcopal Española y le lanzó también un mensaje importante, diría yo que firme y rotundo. Pero bueno, que cada cual hace su valoración. Mira, yo había escrito un artículo antes de la visita que había titulado, fue para un diario de Asturias, Visita papal a España, la Iglesia española a examen. ¿Por qué? Pues porque todos vivíamos de alguna manera la idea de que tanto en el papado de Francisco como ahora en el de León XIV, la Iglesia española no seguía el mismo ritmo que, digamos, en los pontificados correspondientes en la Iglesia universal. Y entonces, bueno, lo que te pregunto es sobre todo cuál fue tu impresión del mensaje que León XIV lanzó a la conferencia. Yo creo que el Papa no anduvo con rodeos, y él le gustó mucho estar con los obispos, ¿no? Y yo recuerdo pues algunas frases que a mí me han llamado y que mucho la atención, ¿no? Y que te digo ahora a continuación. Algo que suele costarnos, que decía el Papa, al viajar, es comunicarnos con el otro, sea debido a la lengua y a la cultura distintas, sea por la desconfianza hacia lo desconocido, sea por las rencillas o incomprensiones. Y es una llamada al diálogo, es una experiencia que podemos llevar a la luz del Evangelio, a acoger al otro, a la capacidad de responder a los demás. Si antes hemos dicho que debemos abandonar todo lo que nos frena y aleja, ahora la consigna debe ser que nuestro patrimonio, la oportunidad de dialogar. Es decir, como sucede con los peregrinos del Camino de Santiago. Nos encontramos y poco a poco ellos van hablando unos con otros. Segundo punto decía, estamos llamados a construir una nueva realidad a través de ese diálogo respetuoso. Llamados a construir la casa común, la casa que es la conferencia episcopal. ¿Y cuáles son los puntos esenciales, decía él, de este espíritu? El primero, decía él, la capacidad de comunicar, de hablar con cada realidad en nuestro territorio. La capacidad, esa capacidad de comunicar. Y luego decía él, después de las llanuras desiertas, encontramos también grandes ciudades. En ellas el silencio y la lejanía no son especiales, forman parte de nuestra vida. Por tanto, decía él, los peregrinos suelen salir de noche y muchas veces esa oscuridad inicial del camino puede asustarlos. No os asustéis. La noche es tiempo de salvación. Cuando hay problemas en la conferencia, es señal de que tenéis que levantaros. Nosotros caminamos tras de Jesús. En esa tarea, el ministerio del obispo, decía, asume una responsabilidad peculiar. Atento a lo que voy a decir ahora. Estamos llamados a ser principio visible de comunión. En primer lugar,
de la comunión con Cristo, custodiando con amor la fe recibida en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición. Por tanto, la primera palabra que le dice a los obispos, la comunión con Jesucristo. Los obispos, vuestra misión os reclama custodiar la unidad, la edificación común, sanar las fracturas, acompañar el camino del pueblo de Dios. La comunión vivida de ese modo posee una fuerza misionera. Estáis llamados, por tanto, a ser misioneros. Esta llamada a ser signo de comunión con Cristo también lleva a la comunión con los hermanos. Y tanto, también la pastoral vocacional nace cuando hay una comunidad unida. Las dificultades existen, pero las dificultades para la conferencia episcopal tienen que ser oportunidades para salir de uno mismo y seguir amando, y seguir trabajando, y seguir dando lo mejor de nosotros, ser verdaderamente samaritanos. Y ya termino. Y digo, concluíamos este periplo espiritual con la oración del Santo Doctor que decía, si me mandáis, Señor, a hacer lo que vos hicisteis, dadme vuestro corazón. Por tanto, Él quiere un corazón de carne, un corazón parecido al de Jesús. Esto es lo que a mí más me resaltó a los obispos. Muchas gracias, Ángel. Hubo después un tema más delicado que fue la reunión con las víctimas de abusos sexuales y pederastia en el entorno de la Iglesia, que además se criticó porque fue una reunión parcial con un pequeño grupo, pero que no dio acogida a todos los grupos que están movilizados en estos temas. ¿Cómo ves tú esa situación? Brevemente, por favor. Bueno, yo brevemente, yo te digo que a mí me agradó mucho porque este encuentro en un principio no estaba programado. Y entonces, en la conferencia episcopal, el Papa le recibió. Detalles, por ejemplo, que a veces la gente no sabe, pero que yo quiero decirlo. Durante el coloquio, los responsables, su secretario, tocó a la puerta 3 veces, como para decir que ya se estaba alargando. Las 3 veces dijo que se esperasen, que estaba con ellos. Por tanto, el interés que ha tenido por estar con la gente, les ha escuchado a fondo, ha escuchado, bueno, pues a los que estaban, que quizá a lo mejor podía haber estado más, pues podían haber estado más, pero realmente él ha tomado nota absolutamente de todo lo que le han dicho, ha tomado nota de todo y quiere seguir trabajando este tema en Roma. Ya lo viene trabajando, y realmente este Papa no se casa con nadie, Eso sí que, eso él lo ha dejado claro, y por tanto se sigue la misma actitud que la Iglesia está teniendo. Por tanto, yo lo he visto muy bien, muy positivo, el Papa lo ha afrontado, no ha tenido miedo, y se seguirá trabajando. Que quizá no haya gustado a todos, bueno, pues bien, vale, yo lo acepto, lo acepto, pero realmente no es poco el paso que se ha dado. Asignatura pendiente. Bueno, Ángel, no sé si estuviste en Canarias, en Cataluña. Supongo que no. No estuve, pero lo seguí todo voy a terminar. través. En los 2 minutos que nos quedan, voy a preguntarte algo sobre vosotros. El equipo del Cardenal Cobo, del que tú formas parte de forma relevante. ¿Qué nivel de satisfacción os ha dejado la visita? ¿Qué perspectiva de futuro? ¿Cómo lo habéis asimilado en el equipo episcopal de Madrid? O sea, José Cobo ha hecho ya su propia evaluación, ¿no? Nosotros también, pero estamos felices. Pero también queremos bajar ahora a pisar tierra, No es una autocontemplación. Ahora, los 365 días del año que quedan para hablar de esta visita y qué bien lo hemos hecho y somos extraordinarios, ¿no? Hemos quedado muy contentos, pero ahora, por los frutos los conoceréis. Es decir, tenemos ganas
tenemos enormes ganas de desentrañar todos los discursos del Papa y llevarlos a la práctica. Por tanto, Madrid es una diócesis enorme y a veces se corre el riesgo de convertirse muchas veces en islas. Y el Papa León tiene una manera muy agustiniana de mirar la Iglesia. Unidad sin uniformidad. Por tanto, que movimientos, parroquias, vida consagrada, nuevas realidades, aprendamos a caminar juntos. Que la esperanza siempre esté presente. Es decir, que esta nueva primavera de la Iglesia se traduzca en procesos de conversión pastoral a todos los niveles. Es decir, hemos quedado muy contentos, pero no autocomplacencia, No, sino felices de lo que el Espíritu Santo ha obrado en estos 4 días en Madrid, donde el Espíritu Santo realmente se ha despachado, como vulgarmente decimos, y ha hablado a sus anchas. Y por tanto hay un nuevo estilo. Bueno, pues siempre nos seguirá gustando hablar contigo, Ángel, por tu bonomía, por tu buena labor pastoral y por ser un responsable de la Iglesia madrileña, pues verdaderamente activo e importante. Te agradecemos mucho este tiempo, de forma improvisada, has dado una lección, igual que el día del Centro Asturiano, nos hablaste maravillosamente del espíritu agustiniano. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy bien. Y toda la amistad. Yo te lo agradezco mucho y con mucha humildad, con mucha humildad yo te lo agradezco y nos ponemos al servicio de lo que el Señor nos pide en cada momento, y a vosotros en vuestra emisora pues desearos mucha fortuna y que hagáis un gran bien. Y a ti personalmente. Un fraternal abrazo, y la Iglesia de Madrid está a tiempo. Perfectamente. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. Caminas entre la gente, pero nadie te ve.